y cada caja pesaba unos 60, 70 kilos de muestras. Esta investigación ha durado décadas de tantas cosas y tan minucioso que tiene que ser la investigación. Y aquí yo solo presenté plantas y peces, pero tenemos otras cosas que necesitamos expertos a nivel mundial. Pensamos que tenemos unos restos de arañas, pensamos que tenemos restos de euritéridos. O sea, aquí hay, y si se lograra regresar a estos afloramientos, yo creo que tendríamos material para 20, 30 años más de investigación tranquilamente. Gracias. Continuando con la siguiente presentación, la autora es la profesora María Rodríguez y se titula Desestabilización electrostática de emulsiones de agua y aceite del tipo de surfactantes. Bienvenida, profesora. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer al Congreso de Geociencias por darnos la oportunidad de presentar este trabajo que como que no tiene mucho que ver con ustedes, ¿no? El área de la geología. Sin embargo, está enfocado en la línea de investigación que llevamos a cabo en la Escuela de Ingeniería Química, que tiene que ver con la desestabilización de emulsiones de agua en crudo. Y bueno, es como una parte de esa investigación. Este trabajo fue desarrollado por Renier Gómez, el profesor José Ángel Sorrentino y mi persona. Adelante. Bueno, marcado dentro de esta área de petróleo y gas, la siguiente. Vamos a hablar rápidamente de lo que son emulsiones, surfactantes, desestabilización de emulsiones y el factor de desestabilización, que es un parámetro que nos ayuda a visualizar qué tan efectivo es o no un tratamiento. La metodología es resultados y algunos comentarios finales. Bueno, como les decía, nos vamos a enfocar en las emulsiones de agua en aceite. Gabriel ya anteriormente habló un poco más en detalle de lo que son las emulsiones, un sistema termodinámicamente inestable, pero que en el caso del crudo se encuentra estabilizado básicamente por surfactantes tanto naturales como sintéticos que puedan encontrarse en los procesos de perforación y también por sólidos que puedan estar allí presentes. Sin embargo, a la hora de querer formular una emulsión, ya no la que viene del pozo, sino formularla o crearla, hay varias variables que se deben de considerar, las de formulación, las de composición y factores mecánicos. Dentro de las variables de formulación, pues la naturaleza de la fase oleosa, del surfactante, de la sal que forma parte de ese sistema, condiciones de temperatura y presión. En cuanto a las variables de composición, pues la cantidad de cada uno de estos elementos que se van a tener en el sistema, y dentro de los factores mecánicos, pues la velocidad, el tipo de agitación, entre otros. Adelante. Les decía que, bueno, una emulsión es un sistema inestable. Sin embargo, los surfactantes son elementos o compuestos que tienen doble afinidad, tanto afinidad hidrofílica e hidrofóbica, y logran que esas dos fases que son invisibles, pues, se estabilicen. Dentro de esos surfactantes hay una clasificación básica que los considera iónicos, dentro de ellos catiónico, aniónico y anfotérico, y también tenemos los no iónicos. Siguiente. Algunos ejemplos de estos surfactantes. Bueno, el cloruro de benzalconia, donde podemos ver en el círculo rojo lo que representaría la parte polar de la molécula y en el recuadro verde lo que sería la parte apolar de la molécula. Así como tenemos ejemplos de iónicos, pues también podemos ver como no iónicos el SPAN 60. Y aún cuando no tiene una cabeza propiamente polar, sí tiene cargas distribuidas. Siguiente. Para desestabilizar las emulsiones se emplean distintos tipos de técnicas. Dentro de ellas la química, mecánica, térmica. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la eléctrica. Cada una de estas técnicas solas no garantizan un 100% de efectividad, por ello hay que usarlas en combinación. Adelante. A la hora de usar un campo eléctrico, dale a ver si se ve la animación. Ok. Aplicamos el campo eléctrico, la idea de esto es que las gotas de agua se polaricen, ¿entiendes? Y con ello se genera una fuerza de atracción que logre la coalescencia. Eso es lo que buscamos con la aplicación de esta técnica. Siguiente.
Dentro de la línea de investigación hemos tenido la necesidad de poder cuantificar este efecto desestabilizador y por ello se plantea lo que es el factor de desestabilización. Ese factor de desestabilización surge de hacer un análisis de imagen a la emulsión que estamos tratando antes y después del tratamiento, obtener su distribución acumulada de gotas y luego, a partir de esta ecuación, ver qué tan efectivo o no fue ese efecto. Evidentemente buscamos que el factor de desestabilización sea mayor a 0, lo que indica que el tamaño de las gotas incrementó. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, hemos llevado a cabo experiencias donde en vez de desestabilizar o de obtener gotas más grandes, pues obtenemos gotas más pequeñas. Bien. Entonces, bueno, con este trabajo lo que se busca es evaluar el efecto que tiene el tipo de surfactante, que los chicos vieron ya que habían unos efectos, pero queríamos cuantificarlo en función del tipo de surfactante aplicando desestabilización electrostática. Bueno, para ello se seleccionó la fase oleosa, el tipo de surfactante, se formularon las emulsiones estables, se caracterizaron esas emulsiones, se aplicó el campo eléctrico y bueno, se midió el factor de desestabilización. En cuanto a, la siguiente por favor, la formulación de las emulsiones para seleccionar la fase oleosa, se consideraron algunas fases oleosas disponibles en el laboratorio y a partir de una matriz de selección que consideró variables como densidad, viscosidad y el número de carbonos equivalentes, una ponderación para cada uno de estos criterios, siguiendo el método de HLD, planteado por Salaguer, se definió cuál era la fase oleosa a trabajar. En cuanto al tipo de surfactante, particularmente los no iónicos, nos enfocamos en el método de HLB, que dice qué tan hidrofílico o hidrofóbico es un surfactante, y para las emulsiones de agua en aceite, que son de nuestro interés, bueno, ese valor debería estar entre 3 y 8. Siguiente. Aplicada la matriz de selección, bueno, eso se movió, eso no es así. La fase oleosa a considerar es la parafina, porque fue la que resultó con un puntaje mayor. Disculpen la movilidad de las láminas. La siguiente. En cuanto a los surfactantes, dada la experiencia que habían tenido los chicos previamente, que trabajaron con lecitina de soya y trabajaron con SPAM 80, bueno, se decidió trabajar con estos dos. No se trabajó con la lecitina de soya como aniónico como catiónico, porque eso involucraba cambiar el medio o la acidez del medio, y ya eso involucraba una variable adicional. La siguiente. En cuanto a la formulación de emulsiones, bueno, se realizaron dos. Una con una proporción 20-80, otra con una proporción 40-60, agua-aceite, y en ambos casos se usó el surfactante más adecuado. En cuanto a los factores mecánicos, bueno, una velocidad de agitación entre 6.000 y 6.500 RPM por 5 minutos de agitación, usando un agitador de inmersión. La siguiente. A estas emulsiones había que verificar que fueran estables, porque si eran inestables no tenía sentido aplicarle campo eléctrico. Entonces, bueno, lo primero fue verificar que fueran emulsiones de agua en aceite, con una prueba sencilla de dilución. Luego se caracterizaron en cuanto a su densidad, bueno, observando que efectivamente las densidades de las emulsiones, las densidades aparentes, estaban entre la del agua y la parafina. La siguiente. En cuanto al tamaño de gotas, que esto se hizo con microscopía óptica, pues se puede observar que se obtuvieron tamaños de gotas bastante pequeños, del orden de 1 a 4 micras para ambas emulsiones. En cuanto a la viscosidad, como era de esperarse, la muestra con mayor contenido de agua pues tenía mayor viscosidad. La siguiente. Se aplicó el diseño factorial 2 a la n, donde se varió, disculpen de verdad, le dieron la PDF. Voltaje, tiempo de residencia, tipo de surfactante, y ustedes pueden apreciar los rangos. El diseño experimental 2 a la n necesita una escala baja y una escala alta. Adelante. Luego, a partir del análisis de imagen, como les comentaba anteriormente, se cuantificó la distribución acumulada de las gotas antes y después de aplicado el tratamiento.
para, siguiente, poder calcular el factor de desestabilización. Adelante. De las 16 pruebas que daba el método experimental 2ALN, se puede apreciar que en todas se logró desestabilizar. Sin embargo, los mayores valores de desestabilización se obtuvieron para el surfactante no iónico con mayor porcentaje de agua, mayor voltaje y mayor tiempo de residencia. Adelante. Entonces, finalmente, este estudio nos sirve como para poder darle explicación al efecto que logramos cuando aplicamos este tratamiento en el crudo, donde, bueno, evidentemente el estudio se enfocó en unas condiciones particulares, pero nos indica que a un mayor voltaje, un mayor tiempo de residencia, mensaje para un surfactante no iónico, similar a los afaltenos, entonces podemos obtener buenos resultados. Sin más. Excelente presentación, profesora María Rodríguez. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Online, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario final que quieran hacer, profe? Si no, bueno, nuevamente agradecerle al Congreso por la oportunidad de presentar, pues, o dar a conocer lo que hacemos.